La corriente de excitación, según la definición, es la corriente necesaria para producir el campo magnético en el núcleo y producir VO, o sea, voltaje inducido. ¿Ok? ¿Ok? Ahora, la corriente de excitación, vamos a repasar nuevamente, es la corriente necesaria para producir el campo magnético en el núcleo y producir VO. ¿Ok? O voltaje inducido que está acá. Vamos a entender que esa corriente de excitación. ¿Ok? Vamos a suponer, vamos a suponer que tenemos el transformador que discutimos aquí, ¿verdad? Este que era ideal, vamos a convertirlo práctico, ¿verdad? Vamos a convertirlo práctico, ¿ok? Y, pues, ¿qué sucede? Tenemos su resistencia, tenemos, ¿verdad? Aquí su resistencia, tenemos aquí su ramal de excitación, ¿verdad? Que es la impedancia en paralelo, ¿ok? Vamos a conectarle una carga. Vamos a conectarle la carga de 2400 VA porque ese transformador era 2400 VA, ¿ok? Vamos a conectarle la carga, pues por aquí va a pasar 10 amperes y por aquí va a pasar 5 amperes, ¿verdad? ¿Ok? Está funcionando bien chévere el transformador. Ahora, si yo le quito la carga, si yo le quito la carga, aquí no va a haber corriente, porque si yo le quito la carga, pues no va a haber corriente. Y si no hay corriente aquí, tampoco voy a tener corriente en el primario. O sea, si yo le quito la carga, no hay corriente aquí y no hay corriente acá. Pero, ¿qué sucede? Si yo tengo voltaje aquí conectado, aún esto esté abierto, y yo cojo un voltímetro y lo conecto entre estos dos terminales, voy a tener voltaje, ¿verdad? Y uno dirá, ¿cómo es que es posible que yo tenga voltaje aquí inducido si no hay corriente en el primario, ¿verdad? Y uno dirá, es cierto, ¿verdad? Porque para que haya voltaje inducido, tiene que haber una corriente en el primario, en el núcleo, ¿verdad? Para que entonces induzca voltaje V2, ¿verdad? Pero miren lo que sucede. Al yo quitar esta carga, sigue habiendo voltaje inducido porque aunque esta corriente es cero y esta corriente es cero, ¿ok? Sí existe corriente de excitación, sí existe corriente de excitación, ¿ok? ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Esa corriente de excitación existe, no es, este es cero, pero esta corriente de excitación es bien pequeñita, ¿verdad? Es la corriente necesaria, escuchen, es la corriente necesaria para producir el campo magnético en el único y producir V2, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que cuando yo no tengo carga aquí hay voltaje inducido todavía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una corriente pequeñita que pasa por aquí, claro, no pasa por aquí, pasa por aquí, ¿verdad? Que es la corriente que mantiene energizado ambas bobinas, ¿verdad? Y produce voltaje. Oye, no va a haber corriente todavía, ¿verdad? Porque no hay carga, pero mantiene el voltaje, ¿verdad? Sin carga, el circuito abierto no hay I1, no hay I2, pero la corriente de excitación no es igual a cero, por eso es que V2 existe, ¿ok? Perfecto, ya entendiendo la corriente de excitación, vamos entonces ahora a qué es saturación. Vamos ahora a qué es saturación, ¿ok? Saturación es cuando no hay más cabida de líneas, ¿ok? De flujo magnético. Vamos a explicar eso, ¿ok? Vamos a explicar eso. Este núcleo que está aquí, este núcleo que ustedes ven ahí, eh, 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 por la construcción del manufacturero que hace el transformador, pues tiene unas dimensiones, tiene un grosor, ¿verdad? ¿Ok? Y él está diseñado para pasar tantas líneas de flujo, ¿verdad? Obviamente llega un momento en que no puede pasar más líneas de flujo, ¿verdad? Si queremos intentar pasar más líneas de flujo, oye, el terminal se satura y entonces no trabaja como debe de trabajar, ¿verdad? Esa es la saturación, cuando no hay más cabida de líneas de flujo, ¿verdad? Y para eso, para no llegar a la saturación, todos los transformadores, los manufactureros, ¿verdad? Crean la curva de saturación, ¿verdad? Mira aquí, esa es la curva de saturación. La curva de saturación, ¿verdad? Lo que grafican es el eje de Y, es el flujo magnético, ¿verdad? Este que está aquí, el flujo magnético es el flujo neto, ¿verdad? Acuérdense que aquí va flujo 1, este es flujo 2, que se produce en contra, y hay un flujo neto, ¿verdad? Que es el flujo de excitación, ¿verdad? Flujo neto, ¿ok?
Y la corriente de excitación. La corriente de excitación no es otra cosa que esta corriente que está por aquí, ¿verdad? Es la corriente necesaria para producir el campo magnético y producir B2, ¿verdad? Así que, y esta es la curva de saturación, ¿verdad? Cuando uno diseña un transformador, los manufactureros, cuando diseñan los transformadores, ellos lo diseñan para operar aquí, aquí. Nosotros queremos para operar aquí. Cuando ya está aquí, se satura el transformador. Es porque está pasando más corriente en el ramal de excitación aquí que lo que él está diseñado, ¿verdad? ¿Y cuando sucede eso? Cuando le ponemos más carga de lo que él puede o cuando le ponemos un voltaje mayor del que está diseñado. Si yo pongo un voltaje más de 480, ¿verdad? Oye, se puede saturar, ¿verdad? Y no queremos eso. Queremos siempre estar operando aquí, ¿verdad? En las rodillas, en el knee, así que le llaman así, ¿verdad? En los manufactureros y en los libros de máquinas le llaman las rodillas, ¿verdad? Siempre queremos operar aquí, ¿verdad? ¿Okay? La curva de saturación. ¿Y por qué les explico la curva de saturación? Porque nosotros vamos a graficar la curva de saturación en nuestro experimento, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué sucede? Muchos autores y muchos fabricantes grafican esa curva de saturación utilizando en el eje de X la corriente de excitación, ¿verdad? El eje de X, la corriente de excitación, esta es la corriente de excitación nominal, y cuando llega hasta acá está saturado, ¿verdad? Nunca queremos que sea la corriente de saturación, ¿verdad? De excitación que se sature, siempre queremos operar como por aquí, la corriente nominal diseñado, ¿verdad? ¿Ok? ¿Y qué sucede? Ustedes van a ver una gráfica que es exactamente lo mismo, pero muchos fabricantes y muchos autores de libros prefieren graficar el eje de Y en vez de flujo, ponerle B2, ¿verdad? Oye, y es lo mismo porque el B2 es proporcional al flujo magnético, porque si se acuerdan en la ley de Faraday, ¿verdad? El B2 es proporcional al flujo magnético, o sea que si mayor es el flujo magnético, mayor es B2, ¿verdad? Ustedes van a ver en muchas gráficas que el eje de Y lo que ponen es B2, no ponen el flujo magnético neto, ¿verdad? Ponen B2 y a mí me gusta verlo así como B2, ¿ok? Y bien importante, cuando hagamos la gráfica en el experimento, es bien importante, yo voy a estar pendiente, ¿verdad? Que vamos a invertir, vamos a graficarlo de esta manera, donde el eje de Y va a ser B2 y el eje de X va a ser la corriente de excitación. ¿Por qué lo digo eso? Porque cuando vamos a ir acá al experimento, ustedes tienen copia de esto, cuando vayamos a graficar la curva, ok, mírala aquí, pues yo quiero invertir estos ejes. La corriente de excitación que es esta, la vamos a poner aquí, y esta vamos a parar, o sea que vamos a invertir en los ejes. Yo quiero voltaje en el eje de Y y corriente en el eje de X, ¿verdad? El que hizo el manual, pues, oye, no está mal, pero cuando te enseñan en las clases y en los libros de la otra manera, y vamos a invertir los ejes para que sean igualitos al que yo les expliqué ahora mismo, ¿verdad? ¿Ok? Así que vamos a continuar aquí, ¿ok? Y así queremos, el eje de Y es B2 y el eje de X es a la corriente de excitación, importante.